Hasta ahora, los ejemplos que vimos son lo que se conocen como ondas mecánicas. En el caso de las cuerdas, son ondas de tensión y son transversales, porque, como decíamos, el, el punto donde ocurre la perturbación se desplaza transversalmente a la dirección de propagación de la perturbación. Eh, También el caso de los resortes se llaman ondas elásticas. En este caso podrían ser tanto longitudinales como transversales. En el caso del inicio de la clase vimos una perturbación que era longitudinal, porque la perturbación ocurría en la misma dirección de la propagación de la onda. Ahora también podríamos generar en el resorte una perturbación transversal, es decir, la perturbación está en una dirección perpendicular a la de la dirección de propagación de la onda. También tenemos lo que se conocen como ondas de presión. El caso del inicio de la clase es el de las olas, en el que vimos que lo que se generaban eran estas variaciones donde las partículas no se mueven, lo único que hacen es desplazarse transversalmente, y eso ocurre por diferencias de presión en el viento. Ustedes vieron el efecto Bernoulli en el primer cuatrimestre, que genera una disminución de presión cuando el fluido se mueve con una velocidad v. Así que cuando el aire pasa con una velocidad v, lo que conocemos como una ráfaga, por ejemplo, genera diferencias de presión que eleva el nivel del agua, ¿sí? Cuando eso ocurre periódicamente, eso empieza a darse un efecto como colectivo, donde esa amplitud es cada vez más grande y se generan entonces las ondas. La otra situación es la de las ondas de presión longitudinales, que son las ondas acústicas, las que vamos a ver en la última parte de este curso, y que es el sonido. Eh, lo que une, lo que tiene en común eh, para todas estas ondas, que las llamamos ondas mecánicas, que no son las únicas, existen más ondas, podría haber ondas de torsión y otros ejemplos, pero lo que se conoce como ondas mecánicas son todas esas en las que se necesita un medio material para propagarse. Medio material es materia, algo. Por ejemplo, en la cuerda, en las ondas de tensión precisamos la cuerda, justamente las elásticas un resorte. En las de presión necesitamos algún medio como el aire o como el agua, por ejemplo, en este caso. Entonces, todas esas ondas precisan de un medio material para propagarse. Si no hay materia, no, eh, no se propagan esas ondas. Así que gracias a eso, por ejemplo, el Sol no nos aturde con sus explosiones. Piensen que el Sol es una constante máquina de generar explosiones nucleares, ¿no? Muy fuertes, muy intensas, pero el sonido de esas explosiones, al no haber materia entre los planetas, al estar vacío de materia todo el espacio entre el Sol y los planetas, hace que esas ondas acústicas no lleguen a nosotros. Ahora bien, ¿estas son todas las ondas que existen? No, claro, están las otras, las que son el motivo de esta clase, que son las electromagnéticas. Entonces hagamos un repaso eh, coloquial de cómo se llegan a estas ondas electromagnéticas sin describirlas en detalle. Sí, recordemos que ustedes vieron
El campo eléctrico es algo que se mide en volts sobre metros y se origina en cargas eléctricas en las que las hemos considerado fijas. Cuando las cargas estaban fijas, se generaba un campo eléctrico. Ahora bien, también existe el campo magnético. Si bien uno lo tiene asociado a los imanes, el origen del campo magnético está en las corrientes eléctricas estacionarias. Cuando las cargas se mueven, generan corrientes eléctricas. Ustedes las vieron en los circuitos y si bien nosotros no lo vimos, no lo vamos a ver en detalle, sí les comento que cuando se producen esas corrientes, en torno a esas corrientes, de forma anular, concéntrica, esas corrientes aparecen campos magnéticos. Eso es lo que se conoce como la ley de Ampère. Ahora bien, hasta ahí tenemos la ley de Coulomb o la expresión de Coulomb de las fuerzas del campo eléctrico, la ley de Ampère para el campo magnético, pero ocurre que cuando esos campos varían en el tiempo, esas cargas se empiezan a mover de manera no estacionaria, generan corrientes no estacionarias, se produce lo que se conoce como la inducción magnética, y es que la inducción eléctrica es que uno induce al otro y viceversa. O sea, campos eléctricos variables en el tiempo generan campos magnéticos que varían en el tiempo, y campos magnéticos que varían en el tiempo generan campos eléctricos variables en el tiempo. Eso es lo que se conoce como, eso lo explican las leyes de Faraday y de Maxwell. Nosotros no las vamos a ver, pero el resultado de esos dos fenómenos son las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el caso de la luz. La luz es una onda electromagnética, las ondas de radio son ondas electromagnéticas, las ondas de telefonía móvil son ondas electromagnéticas, la corriente que nos llega, la energía que nos llega en las redes domiciliarias son también ondas electromagnéticas. ¿Qué es lo que tienen de distintivo, de particular estas ondas electromagnéticas? Es que no necesitan de un medio material para propagarse. Se pueden propagar en un medio material, se propagan en el aire, en el agua, se propagan a través del vidrio, se propagan en los medios materiales, pero no precisan. Eso quiere decir que si no hay materia también se propaga. Y esa es la particularidad por la cual sí nos llega la luz del sol. ¿Sí? Porque las ondas electromagnéticas sí se pueden propagar en el vacío. Tienen otras particularidades, como que su velocidad de propagación en el vacío es este número enormemente grande, ¿sí? 299.792.458 metros por segundo, rapidísimo. Y no importa a la velocidad que nosotros nos movamos, siempre la vamos a ver mover a la luz a esa velocidad. Esa es la particularidad que tienen la luz. Eso fue lo revolucionario que hizo Einstein a principios del siglo XX con su teoría de la relatividad especial. Estas ondas electromagnéticas están compuestas por los campos eléctricos y magnéticos, que son vectores desde el punto de vista formal, matemático, y esos vectores en esas ondas son perpendiculares unos a otros, y perpendiculares son ambos a la dirección de propagación. Es como si, imagínense, tuviésemos dos cuerdas, una moviéndose en una dirección y otra moviéndose en la otra dirección, y ambas generando perturbaciones que se propagan perpendicularmente a las perturbaciones. A modo gráfico, viéndolo con ondas periódicas,
la visualización sería algo así. Fíjense que tenemos el campo eléctrico, que en este caso podemos decir que se estaría moviendo en la vertical, es esto que está dibujado en rojo, ¿sí? El campo eléctrico se mueve en la vertical y la propagación se propaga en la dirección de X. Y el campo magnético se estaría moviendo, el vector de campo magnético en esta dirección de horizontal. Y la perturbación magnética también se propaga en la dirección X. Y estos campos van juntos, no pueden ir separados, no puede haber un campo eléctrico que varíe en el tiempo sin un campo magnético que varía en el tiempo asociado. Y lo mismo al revés, ¿sí? Y los dos van en fase. Fíjense que las crestas coinciden en unos y otros, ¿sí? Lo que podemos llamar crestas o bases coinciden unos y otros. Los campos eléctricos y magnéticos van en fase, se llaman, van igual los máximos y los mínimos. Esa es la particularidad del campo electromagnético.